Y para hacer un centro de mesa, lo único que necesitas es ya sea una olla chaparra o una ensaladera que tengas en tu casa. Te voy a mostrar dos técnicas para realizarlos. En una vamos a utilizar el alambre de pollo y en la otra vamos a hacer una escuadra con cinta adhesiva. Para la ensaladera voy a utilizar la técnica de la escuadra con cinta adhesiva. Le voy a poner 4 líneas en vertical y 4 líneas en horizontal. Una vez que tienes tu escuadra lista, le agregas el agua, le revuelves las vitaminas y entonces con geranios y con lilies vas a ver qué cosa tan hermosa vamos a hacer y qué tan fácil es. Entonces lo que voy a hacer es voy a distribuir mis geranios todo alrededor de mi base. La cinta adhesiva nos va a permitir que se vayan atorando y después nada más le voy a colocar las lilies. Y ahora que ya tenemos todo el armazón listo con las hojas de los geranios, vamos a rellenarlo con 4 tallos de lilies y vas a ver qué cosa tan linda va a quedar. Además de limpiar el follaje siempre de tus lilies, acuérdate que es bien fácil. También es una recomendación que le quitemos los pistilos. Si no lo haces, manchan. El polvito que sueltan se hace amarillo y además de que es difícil quitarlo en la ropa, es súper difícil quitártelo de la piel. Hay tallos que van a tener demasiadas flores como este. En ese caso lo vamos a dividir en 2. Si puedes ver, este no es necesario que lo dividas en 2, pero este sí. Entonces lo que vamos a hacer es cortar justo donde terminan las flores y el tallo queda limpio. De esta manera tengo un tallo para colocar en mi adorno que tome agua la flor y estas flores las sigues colocando. Fíjate muy bien, como el tallo tiene muchas flores, yo lo estoy colocando del centro del florero hacia afuera. Y voy acomodando las lilies entre los geranios para que me quede bien distribuido el arreglo floral. Sencillito, fácil, rápido y súper alegre. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo usar cinta adhesiva y cuándo usar alambre de pollo? Como mi base es muy pequeña, o sea, no tiene mucha altura, el alambre de pollo me sirve más, ya que al yo hacerlo redondito o al darle 2 niveles, cuando inserto los tallos, la parte de abajo me ayuda a fijarlos mejor. Entonces, cuando tu recipiente no tiene mucha altura, yo te sugiero que uses el alambre de gallinero. No importa qué tan salido o adentro te quede, lo importante es que tengas los 2 niveles para poder las flores, como te decía, que se vayan atorando. Ya que tienes el alambre, lo vamos a afianzar con cinta adhesiva. No necesariamente te tiene que quedar sumergido dentro de la olla o de tu ensaladera. Lo importante es que tengas por todos lados el alambre, o sea, que logres que tener un nivel abajo y un nivel arriba para que los tallos se puedan atorar y sea más fácil elaborar tu arreglo floral. Y ahora lo que voy a hacer
Lo voy a tupir todo de siempre viva. De esa manera voy a tener un armazón listo para colocar cualquier flor que me guste. Me encanta la siempre viva porque tal como dice su nombre, siempre se queda viva. Yo te sugiero que la compres fresca, hagas tu arreglo floral con agua, pero lo padre es que se te va a secar y va a seguir igual. Entonces tú vas a poder estar cambiando las flores que le pones a tu adorno floral. Ahorita te voy a enseñar cómo. Vamos a separar en bonchecitos. La puedes ir cortando con tu propia mano para que donde están las flores nos quede todo parejito. Y vas a hacer unos bonchecitos así pequeñitos. Le vas a medir y le vas a cortar. Quítale cualquier pelucita que te quede en el tallo. Y vamos a ir colocándolos en bonchecitos. Primero voy a colocar en 4 puntos hacia las orillas, luego en 4 puntos en el centro y después lo voy a rellenar todo. Ya con el armazón de siempre viva listo, le puedes poner cualquier tipo de flor. A mí me gusta por lo general usar flores que son grandes de cabeza y medio planas. ¿Te fijas? Estas se llaman gerberas. Estos se llaman girasoles. A mí me gusta porque al colocarlos con la siempre viva vas haciendo como más planito. Pero en realidad le puedes colocar rosas, le puedes colocar cualquier flor que vaya a abrir bonito. Tú descubre cuál es la que más te gusta. La única sugerencia que te voy a hacer es que cada que le tengas que cambiar las flores, también es bien importante que le cambies el agua para que tu siempre viva no se pudra, no produzca bacteria, no produzca hongo y te dure más tiempo. Como puedes ver, no está completamente tupido de siempre viva. Aquí tenemos un espacio bastante grande donde se puede ver el alambre de pollo. Pero como yo le voy a poner flores, pues me voy a asegurar de haber llenado ese espacio. Para este arreglo yo usé 2 paquetes de siempre viva. Ya que decidas cuáles son las flores que vas a querer usar, igual que siempre, necesitas medir y ver la altura donde las vas a poner. Le voy a colocar primero a un nivel unos 3 o 4 girasoles y después los voy a colocar un poquito más salidos para que tenga un poco de movimiento. El girasol a veces me han comentado que les cuesta mucho trabajo usarlo porque tiene los tallos un poco inclinados, pero como puedes ver, yo le estoy tratando de sacar para que el arreglo se vea hacia alrededor. Entonces, si yo lo colocara así, lo más probable es que el peso de la cabeza me lo iba a jalar. En cambio, yo lo coloco con su inclinación hacia afuera, se atora entre la siempre viva y ya es muy fácil que luzca. Como pudiste ver, estuve levantando un poco algunas de las siemprevivas que quedaron muy metidas. No importa, la siempreviva, una de las cosas más padres es que no necesita agua. Siempre se va a quedar así. Entonces no importa si lo levantas y no está tomando agua, a diferencia de las flores que siempre deben estar tomando agua. Por último, para darle un poco de contraste, le voy a agregar ruscus.
Este que ves aquí ya lo tengo desde hace 2 semanas. Las flores que tenía ya se marchitaron, lo dejé con la pura siempre viva y el ruscus una semana y ahora te voy a enseñar cómo se viera si le agregamos cerbera. Anímate a intentarlo. Ya no tienes pretextos para que en tu mesa nunca falten flores.